En el mundo de las leyendas y los mitos, pocas criaturas capturan la imaginación como el chupacabras. Su nombre, susurrado en voz baja, evoca miedo y fascinación. Chupacabras, la palabra misma te pone la piel de gallina. Significa el que chupa cabras, un apodo escalofriante para una criatura tan enigmática como aterradora. Pero, ¿qué es el chupacabras? ¿Es un depredador real que acecha en las sombras? ¿O es un producto de nuestra imaginación colectiva, un mito moderno alimentado por el miedo y la especulación? El chupacabras, con su insaciable sed de sangre y su gusto por lo macabro, ha perseguido a las Américas durante décadas. Su leyenda es un tapiz tejido a partir de relatos de testigos, fotografías borrosas e historias susurradas que se transmiten de generación en generación. La criatura se abrió paso en nuestra conciencia colectiva a mediados de los años 90. Surgieron informes desde la isla de Puerto Rico, que pintaban una imagen espantosa de una criatura como ninguna otra. El chupacabras, al parecer, tenía un gusto por la sangre, específicamente la sangre del ganado. Los granjeros se despertaban y encontraban a sus animales desangrados, sus cuerpos marcados con heridas extrañas e inexplicables. El miedo se apoderó de la isla a medida que aumentaba el número de víctimas, y los rumores sobre el chupacabras se extendían como la pólvora. Pero el chupacabras, al parecer, no se contentó con permanecer confinado en las sombras de Puerto Rico. Comenzaron a surgir informes en todas las Américas, desde los sofocantes desiertos de México hasta los húmedos pantanos de Florida. La criatura, al parecer, tenía una habilidad especial para eludir la captura, dejando tras de sí un rastro de miedo e incógnitas. La historia del chupacabras comienza, como muchos relatos escalofriantes, en una isla envuelta en la oscuridad. Era marzo de 1995 cuando el pequeño pueblo de Canovanas, Puerto Rico, se convirtió en el epicentro de un misterio que cautivaría al mundo. Los granjeros se despertaron con una visión horrible. Su ganado, antes sano y lleno de vida, yacía muerto en sus corrales, desangrado. Pero no fue solo el derramamiento de sangre lo que los heló hasta los huesos. Los animales presentaban incisiones extrañas, como quirúrgicas, diferentes a todo lo que habían visto antes. La noticia de las matanzas se extendió como la pólvora por la comunidad rural, llevada por los susurros de los agricultores aterrorizados. El miedo echó raíces y con él, la especulación se desató. Algunos culparon a los perros callejeros, enloquecidos por el hambre. Otros señalaron con el dedo a las sectas satánicas, con sus rituales envueltos en la oscuridad. Pero a medida que más y más animales aparecían muertos, cada uno con la misma marca espantosa, una nueva y más siniestra explicación comenzó a afianzarse: el chupacabras. Uno de los primeros relatos detallados de la criatura provino de una mujer llamada Madeline Tolentino. Describió una extraña criatura bípeda, de aproximadamente 4 pies de altura, con piel gris coriácea o escamosa. Sin embargo, su característica más llamativa era su espalda. Una hilera de afiladas púas recorría su columna vertebral, brillando con un verde misterioso bajo la luz de la luna. El escalofriante testimonio de Tolentino, junto con la creciente evidencia de las matanzas, envió una ola de terror a través de Puerto Rico. El chupacabras, al parecer, había llegado. Su reino de terror había comenzado y la isla nunca volvería a ser la misma. La noticia de la criatura se extendió más allá de las comunidades rurales, llevada por las ondas de radio y en las páginas de los periódicos. El chupacabras se convirtió en un nombre familiar, una fuente de miedo y fascinación. La gente estaba cautivada por la historia, atraída por el misterio y lo macabro. A medida que se extendía la leyenda del chupacabras, también lo hacían las descripciones de la propia criatura. Lo que comenzó como una imagen relativamente consistente en Puerto Rico, una criatura bípeda y espinosa con ojos brillantes, pronto se convirtió en un caleidoscopio de interpretaciones. El chupacabras, al parecer, era un cambiaformas, su apariencia tan fluida y esquiva como su verdadera naturaleza. En algunos relatos, el chupacabras adoptó una forma más canina, parecida a un perro salvaje o un coyote, pero con un hocico pronunciado, garras afiladas como navajas y una extraña habilidad para saltar alturas increíbles. Otros describieron una criatura reptil sin pelo, con piel coriácea,
colmillos afilados y ojos rojos brillantes que podían atravesar la noche más oscura. Algunos testigos incluso afirmaron que la criatura poseía alas, lo que le permitía abalanzarse sobre su presa desde la oscuridad. Esta inconsistencia en las descripciones solo sirvió para profundizar el misterio que rodea al chupacabras. ¿Se trataba de una sola especie, capaz de adaptar su apariencia a diferentes entornos? ¿O había múltiples criaturas, cada una con sus propias características únicas, todas operando bajo el mismo apodo escalofriante? La falta de una respuesta definitiva solo avivó las llamas de la especulación, convirtiendo al chupacabras en un lienzo en blanco sobre el que la gente podía proyectar sus propios miedos e interpretaciones. A la confusión se sumaron los informes de extrañas luces en el cielo, que a menudo acompañaban a los avistamientos del chupacabras. Algunos testigos describieron estas luces como multicolores y que se movían de forma errática, mientras que otros afirmaron que se trataba de una única luz brillante que parecía seguir a la criatura mientras acechaba a su presa. Estos avistamientos de ovnis, a menudo relacionados con el chupacabras, solo sirvieron para difuminar aún más las líneas entre la realidad y el folclore, empujando a la criatura aún más hacia el reino de lo paranormal. El aire se sentía pesado e inmóvil mientras María Sánchez regresaba a su pequeña granja en las afueras de Adjuntas, Puerto Rico. El sol ya se había puesto en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las colinas. Los únicos sonidos eran el chirrido de los grillos y el ladrido distante de un perro. Al doblar la curva, su corazón dio un vuelco. En medio del camino de tierra, iluminada por la pálida luz de la luna, yacía la cabra premiada de su vecino, sin vida y desangrada. A María se le cortó la respiración. Había oído los susurros, las historias del chupacabras que habían estado asolando la isla. Los había descartado como folclore, cuentos de viejas para asustar a los niños. Pero mientras miraba la espantosa escena que tenía ante sí, un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba sola. Desde las sombras de un árbol de mango cercano, un par de ojos brillantes la miraban fijamente. María se quedó helada. Su sangre se convirtió en hielo en sus venas. La criatura dio un paso al frente, revelándose a la luz de la luna. Era diferente a todo lo que había visto antes, sin pelo, con piel gris coriácea y una hilera de afiladas púas recorriendo su espalda. Sus ojos, brillando con un rojo misterioso, parecían quemarle el alma. El terror le dio velocidad a sus pies. María se giró y corrió hacia su casa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Podía oír a la criatura moviéndose detrás de ella, sus pesados pasos resonando en la tierra seca. Buscó a tientas las llaves, con las manos temblorosas, y finalmente logró abrir la puerta. La cerró de golpe tras de sí. El sonido resonó en la quietud de la noche. María miró por la ventana, conteniendo la respiración. La criatura había desaparecido. Había escapado de sus garras, pero el recuerdo de aquella noche, el escalofriante encuentro con el chupacabras, permanecería con ella para siempre, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba justo al otro lado de la luz.